Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre las funciones de la comunicación no verbal. Primero y fundamental es tener una definición de la comunicación no verbal. Decimos que es el lenguaje complementario a las palabras. Está formada por gestos, posturas, miradas, que utilizamos tanto consciente como inconscientemente para expresar tanto estados de ánimo como sentimientos. Algo muy llamativo es el porcentaje que nos dice la bibliografía que nos facilitó la profesora con respecto a la comunicación no verbal. En una comunicación cara a cara es el 65%, mientras que el lenguaje hablado es un 35%, contrariamente a lo que podríamos pensar en lo mundano. También es muy importante no confundir la comunicación no verbal con la comunicación que no es hablada. Así decimos que no es lo mismo referirnos a la expresión escrita que a la comunicación no verbal. La comunicación no verbal tiene tres partes fundamentales. La primera es la parte formada por los gestos, las manos, posturas, etc. La segunda es el tono de voz, la velocidad al hablar. Y la tercera, que en mi caso es muy fundamental, es la distancia personal, que es la distancia que necesitamos para sentirnos seguros. Por supuesto que esto va a depender de la circunstancia en la que nos encontremos. Ahora, de manera complementaria, quisiera, ya que es fundamental para describir las funciones de la comunicación no verbal, hablar de las 4 cosas que la componen, para decirlo de manera sencilla. Primero tenemos los emblemas, segundo los ilustradores, tercero los reguladores y cuarto los adaptadores. Con respecto a los emblemas, ¿qué son? Bueno, los emblemas pueden ser una palabra o una frase corta que esté admitida por todos los miembros de una comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el ejemplo que nos da la bibliografía es fantástico. Cuando nosotros hacemos así, con el puño cerrado, este puño todos sabemos que puede significar éxito, ¿no? Se utilizan el rostro también, la cara, no solo las manos. Con respecto a los ilustradores, también son gestos que van unidos a la comunicación verbal. Un ejemplo es la mano de ofrecimiento, ¿no? Cuando yo hago así, por ejemplo. Tercero, tenemos los reguladores, que son los actos no verbales para organizar o dirigir la conversación. Por ejemplo, si yo hago un gesto de asentimiento con la cara o de negación, o un gesto de señalar con el índice, o el gesto de parar de hablar, ya basta. Y cuarto y último tenemos los adaptadores, que son los movimientos o los gestos que utilizamos de forma inconsciente para conducir nuestros sentimientos o controlar nuestras respuestas. Para ser más claros, tenemos 2 tipos de adaptadores, los sociales y los instrumentales. Los sociales, un claro ejemplo es dar la mano. Y un ejemplo de los instrumentales, muy claro, es cuando nos arremangamos, como para decir estamos preparados. Se utiliza mucho en las películas para dar un ejemplo de vamos a pelear. Bueno, eso sería una síntesis de la bibliografía sobre la comunicación no verbal. Espero que sea un buen video, que sea claro, que le guste y se acepta toda sugerencia y toda corrección. Muchas gracias.